¿Por qué nos cuesta tanto entender el arte contemporáneo? ¿Cuáles son las características que lo definen? ¿Y a qué nos enfrentamos cuando entramos a una exposición y vemos una obra? En este podcast vamos a tratar de dar respuesta a estas preguntas. Vamos a revisar los libros más importantes de arte contemporáneo. Vamos a entrevistar artistas y charlar con ellos acerca de sus prácticas y sus obras para adentrarnos en este mundo fascinante. Mi nombre es Evelyn Márquez y te doy la bienvenida a Temporada de Relámpagos, el podcast. Hola, ¿cómo están? Llegamos al episodio número 36 del podcast de Temporada de Relámpagos. Antes de darle paso a la entrevista a nuestro invitado del día, quería contarles que ahora viene Artebad, edición 2022. Estamos muy cerquita en el mes de octubre, 7, 8 y 9 de octubre se va a realizar la edición 2022 de la feria más importante de arte contemporáneo en Argentina, y todo esto viene en relación a que siempre hay una tienda. Si visitaron la feria alguna vez, siempre hay una librería donde pueden encontrar libros súper interesantes sobre arte contemporáneo, nacional e internacional, y quería contarles que ahí va a estar mi libro en la isla de ediciones, 1 más 1 igual a 11, una breve historia de los colectivos artísticos en el siglo XXI. Así que si todavía no tienen su ejemplar, ya saben que pueden conseguirlo en Arteba este año. Si les interesa saber más sobre las actividades de Temporada de Relámpagos, más allá de nuestro podcast histórico, pueden seguirnos en redes temporadaderelámpagos.com o en Facebook, Instagram, Twitter, todas las redes sociales habidas y por haber. Ahí van a encontrar Temporada de Relámpagos para anoticiarse de todas las actividades, charlas, visitas y libros que están dando vueltas por ahí. Así que nada, los invito a que nos sigamos en el universo virtual y presencial también cuando sea posible. Ya les conté, en Arteba pueden encontrar el libro 1 más 1 igual a 11, y si andan por la feria vamos a cruzarnos seguramente por ahí. Ahora sí, le doy paso a mi invitado, Ariel Kuznir. Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Temporada de Relámpagos. Hoy estamos con un invitado, artista argentino, Ariel Kuznir. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas Hola. tardes, días. Sí, de todo, porque nunca sabemos a qué hora la gente escucha los podcasts, así que un poquito de todo. Bueno, cuento un poquitito sobre vos. Un poquitito, sos profesor de escultura de la Escuela Nacional de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón. Hiciste talleres de acuarela japonesa con Tomás Llamada y clínicas de arte con Pablo Siquier, Ernesto Ballesteros, Leopoldo Estor. Fuiste becario de CIA, Centro de Investigaciones Artísticas, y das clases, ¿no? En distintos tipos de lugares, más formales o más informales. Pero Sí. tengo entendido que haces. Sí. Digamos, hace ya unos 10 años doy clases desde siempre, no sé si desde siempre, pero digamos desde la secundaria, de distintas cosas. Pero los últimos 10 años como que le dediqué bastante más tiempo y más energía a eso. Así que vengo desarrollando en paralelo a mi actividad artística un trabajo en ese área. Trabajé en secundaria, o sea, de hecho todavía lo hago, no durante todo el año, pero trabajamos en un proyecto que se llama Secundario Liliana Maresca, que está en Villa Fiorito y es una escuela con orientación artística, y vengo trabajando ahí desde el 2010. Después en la UNTREF, efectivamente, doy clases también desde hace unos largos años, 2012 creo. Y ahora estoy como bastante abocado ahí a la UNTREF, o sea, estoy trabajando mucho ahí.
Eh, y a veces hago talleres de pintura, de acuarela, eh, y algunos, no sé, algunos otros formatos un poco más lúdicos que también incluyen un poco de materiales y un poco de sorpresas. Bueno, y tenés una cantidad, para mí, de lo que yo conozco, ya me parece que tenés una cantidad de obra impresionante, pero a mí me gustaría que nos enfoquemos en un par de series específicas. Bien. Una tiene que ver con una muestra que hiciste hace unos meses en el Cabildo, una muestra increíble que se llamaba Rara Felicidad, la de los tiempos. Como muy curioso ese nombre, yo te voy a preguntar por Sí. qué. Muy vinculada a la historia argentina también, y yo tengo que reconocer, para mí fue una de las mejores muestras que yo he visto en el 2022, en lo que va del año. Me ¡Wow! tocó el corazón. Es que, no sé, ahora es como que está la sensación de que para que hagas algo que genere impacto en los demás, tiene que ser algo de grandes dimensiones o instalaciones y demás. Y esto iba por otro lado completamente distinto. Era una muestra súper íntima, con obras de pequeño, mediano formato, colores muy tenues, una sala relativamente chica. Pero a mí me parece una muestra extraordinaria. Yo pasé con una visita de las visitas que hacemos de los recorridos con temporada de relámpagos y la gente no la podía sacar de ahí después. Porque además era tan rica en detalles que tenías como ganas de quedarte, indagar y leer los textos. Ay, qué alegría lo que me estás diciendo. Eh, ¿Fue? yo, ¿Cómo fue esto? Porque era parte de una convocatoria, ¿no? sí, ¿Cómo llegaste al eh, Cabildo? la verdad es que, o sea, era el primer año que se abrían las becas de Activar Patrimonio, que justamente salieron durante la pandemia. Creo que una de las tantas inyecciones del Estado como para generar algunos ingresos en poblaciones bastante precarias como son la de los artistas e investigadores. Y, y bueno, en su momento lo hablamos con Barbie Golubicki, que justo me la acabo de encontrar de casualidad en la calle, eh, que fue curadora y, bueno, investigadora, me acompañó durante el trabajo. Y bueno, y mandé un proyecto en principio que era eh, más de investigación, que era la idea como desarrollar una investigación con patrimonio del museo. eh, y ese fue mi proyecto presentado. Quedó seleccionado para mi felicidad y sorpresa, porque yo vengo investigando, o mejor, más que investigando, como vengo trabajando con la historia y leyendo y empapándome en ese terreno, pero, pero bueno, como de alguna manera eh, la academia de la investigación y de la museografía en general es como un mapa en el cual los artistas muchas veces pensamos que no tenemos eh, como no tenemos las credenciales para ingresar a ese mundo, ¿no? Como no tenemos una conversación horizontal posible, ni la forma de ingresar a esos archivos y charlar con esos equipos. Entonces de repente, entrar a hacer un trabajo en el Museo del Cabildo, con todo ese equipo, que es un equipo que debo decir súper chiquito, pero de gente, nada, como que realmente cada uno es súper, está por demás preparado, digamos, para desempeñar esa tarea. Hablo de museografía, de conservación, de educación, de curaduría, o sea, como en todos esos terrenos, nada, gente súper talentosa y dedicada específicamente a desarrollar esa tarea en el Cabildo, que por ahí uno se imagina que un museo como ese debe estar tipo con un equipo grande y no, son re poquitos, así que bueno, un arqueólogo espectacular que es el director del área de investigación. Y bueno, tuve la oportunidad esa, como de mantener una conversación súper profunda sobre el trabajo de cada quien y bueno, y así tener una idea de cuáles eran las tareas que se llevan adelante en el Cabildo, más allá de los objetos patrimoniales. Bueno, y
me propusieron, en vez de hacer una investigación, hacer una exposición que superaba mis expectativas. O sea, yo no pensaba hacer una muestra en el Cabildo. Ah, no era la intención. No contaba con esa idea. O sea, me parecía... no me parecía ni una posibilidad. Y bueno, cuando me ofrecieron eso, me quedé bastante contento y perplejo. Y bueno, entonces empezamos a hacer... Ya fui por otra idea. Digamos que era como más yo le digo un time specific, que es algo como relacionado con la temporalidad que de alguna manera cuenta ese museo. Y bueno, cada museo tiene una narrativa, ¿no? O sea, cuenta alguna historia. Y en el caso del Cabildo, se llama Museo del Cabildo de la Revolución de Mayo, es bastante sobre las invasiones inglesas y la Revolución de Mayo, a pesar de que es el edificio institucional más antiguo de la ciudad. O sea, podría contar, para mí, tipo una buena narración sobre todo el periodo colonial. O sea, podríamos como ampliar muchísimo más todo ese mundo. Y además es interesante que todo el equipo de investigación y todo están trabajando ahora mismo. Entonces están haciendo una excavación en el patio, por ejemplo, y siguen encontrando piezas de distintos periodos, del 1700, del 1800, del 1900, como que están todas las capas ahí al lado del subte A, de la combinación con la E, digo. Y nada, es muy interesante, están todos trabajando ahí en vivo, el equipo de educación. Así que pensé un montón de pequeñas historias que para mí generaban como si fuera una situación medio contextual de lo que eran los años previos de la Revolución. Como me interesaba un poco contar eso. Como si fueran los 10 años entre el 1801 y el 10, de qué era lo que estaba pasando, tanto en la ciudad como un poco de contexto internacional, como qué pasaba en los alrededores. Estaba bastante obsesionado y sigo un poco con el movimiento de la información. Me parece como que es un tema bastante clave de la actualidad y que Claro, entiendo. varias de las obras estaban vinculadas con el nacimiento de la profesión del periodista acá en Buenos Aires, o la prensa, la Gaceta. Totalmente. Y bueno, y en ese, o sea, y en ese viaje estábamos haciendo justamente, ¿no?, todo un trabajo como de archivo con Bárbara Golwicki, creo que lo dije, pero por las dudas lo enfatizo. Entonces, mirando todo el material que teníamos a disposición y intentar hacer que en la muestra estableciéramos un sistema de relaciones horizontal entre los objetos patrimoniales, las acuarelas, que eran las imágenes que íbamos a producir nuevas, y los textos. Como que cada una de esas partes tuviera su propia entidad y que al mismo tiempo formaran un conjunto, como una especie como de máquina narrativa que vaya desplegándose en la muestra. Y todo esto también entendiendo que es para un museo que es el que tiene el mayor caudal de visitas del país. O sea, tiene una cantidad enorme de gente constantemente, y que es un público muy amplio. O sea, Sí. de todas las edades, del interior, de todas las provincias, del exterior, turismo, porque bueno, está ahí en Plaza de Mayo. Entonces mucha gente hace todo el circuito de Plaza de Avenida de Mayo y pasa por el Cabildo. No solo eso, es como lo que estudiamos todos, es como educación común, todo el mundo en la primaria dibujando el cabildo con los arquitos, es como muy en nuestro ADN esta. Y totalmente, ¿no? Y escuelas y escuelas y escuelas y Claro. escuelas que van a visitar de todos lados, eso también, de todo el país. Así que de Buenos Aires seguro y bueno, de muchos otros lados. Así que, nada, me parecía, en principio, me siento totalmente reticente a la idea de contar una historia centralista. O sea, de hecho, es algo que yo, la muestra anterior a esta se llamaba Los Rojos, y justamente como que va en la dirección opuesta en ese sentido.
era sobre el final del rosismo y Buenos Aires ni siquiera aparece, o sea, nunca aparece Buenos Aires. Es el viaje como desde que se reúnen todas las tropas en Entre Ríos hacia Buenos Aires, pero como de ese viaje y no aparece, digamos, la llegada a Buenos Aires, ni la batalla, ni nada de caseros, ni nada de eso. Y en este caso me parecía que, o sea, tuve muchas dudas sobre esto, como si trabajar con toda la historia, digamos, de Buenos Aires y todo lo que eso significa, implica, digamos, en nuestra educación, o de alguna manera trabajar con otras cosas. Pero acepté el desafío, me pareció que podía llegar a incorporar alguna novedad, digamos, en este comentadísimo, en esta comentadísima temporalidad. Entonces hice mucho énfasis en las invasiones inglesas, que me parece que en general están bastante mal contadas o bastante poco contadas. En general como que no tienen el protagonismo que podrían tener para entender por qué después aparece la Revolución de Mayo. Totalmente. Entonces, bueno, tratar de hacer eso como accesible, pero al mismo tiempo como darle... Salir como del territorio del heroísmo y tratar de contar como otros aspectos de esas realidades. Entonces, eso, trabajé con la información, trabajé con la economía, trabajé con la religión, trabajé con la educación, como con otros aspectos que estaban ahí como en movimiento en simultáneo que las cuestiones militares y que las cuestiones estrictamente políticas. O sea que no tuviste tanto tiempo para producir, desde que postulaste, quedaste seleccionado y pasaste como de la investigación a la muestra, fue muy poquito tiempo que tuviste para hacer las obras. Eh, sí, o sea, la verdad, tomé todo el tiempo que pude. De hecho, Horacio Mosquera es el director. Lo hablamos como sobre el desarrollo de la obra. Él quería directamente abrir, o sea, estaba cerrado el museo. Quería abrir el museo con la muestra, lo cual era inmediato. Y yo le decía, mirá, si vamos a inaugurar ya, te tengo que dar obra que ya tengo. Claro. Y me da pena, digo, porque podríamos hacer toda una nueva obra, especialmente, digo, para esta ocasión. Eh, y nada, y Horacio no solo lo entendió, sino que lo charlamos muchísimo, me sugirió un montón de ideas. Él también es investigador y también es docente, así que está súper interesado, digamos, en acompañar todo el proceso. Y bueno, y nos tomamos, como decirte, no sé, 7, 8 meses más de aquellas primeras fechas. Bien. Ya ni me acuerdo cuánto, o sea, fue bastante, fue bastante. Bien, Pero plazo para, más para, razonable. para los tiempos que implican la lectura, la selección, toma de Claro. decisiones, Mucha recién ahí empezar investigación las atrás. pinturas. Los procesos de la pintura, además, en mi caso, son muy inciertos, como que eh, generalmente ninguna obra me lleva 2 semanas, o sea, salvo alguna chiquitita, pero digo, no me pasa eso. Generalmente todas me llevan un tiempo largo, digo. Pero en este caso, yo iba avanzando y iba entendiendo un poco, digamos, como el código estético en el cual quería trabajar. Por ejemplo, toda la serie gira bastante en torno a la idea de lo gráfico. Está muy, muy presente el tema de la imprenta y bueno, como la gravitación que tuvo la llegada de la imprenta en esa época, ¿no? Una época en la cual pocos eran los que podían leer y que la palabra impresa era directamente como avalada por la corona. Entonces tenía como una validez de una baja de línea totalmente veraz, ¿no? Como que tenía algo casi de información real. Ahora todavía sigue existiendo un poco esa sensación sobre esa información, pero de una manera estamos más acostumbrados a poder cuestionarla porque hay impresas distintas versiones, un montón de otras variables. En esa época era un periódico, una voz, ¿no? Y me interesaba mucho, digamos, como caminar esas primeras ideas. ¿Y qué objetos elegiste de la colección? Una variedad bastante importante. Desde, por ejemplo,
el bastón de Saavedra, que era como el bastón de mando, muy parecido a lo que sería el bastón presidencial. El bastón de Saavedra, después el segundo número de la Gaceta, que tiene incluso unas anotaciones que no sabemos de quién son, pero como dice, redactado por el doctor Manuel Belgrano, iba a decir, Mariano Moreno. Bueno, Cabello, que era de la madre de Moreno, en un relicario Ay, qué hermoso. impresionante eso, sí. Era increíble. Que ese perteneció a Guadalupe Cuenca, que era su esposa, su pareja. Eh, bueno, un escritorio que es lo que conocemos como un tintero, un objeto súper especial para esa época porque, insisto, ¿no? Como eran pocos los que escribían y leían, y digamos era un objeto medio no sé, como culturalmente tenía, digamos, como una impronta. Yo digo que era como, no sé, Un símbolo de estatus. un símbolo de estatus y como tener la última Mac, no sé, por decir algo. Como que era un símbolo eh, cultural fuerte. Y después, por ejemplo, estaba el diploma de, de Moreno, eh, no sé, objetos de las invasiones inglesas, unas acuarelas increíbles que fueron hechas por un inglés que era parte del ejército y que cuando caen como prisioneros o sea, le encargan hacer las primeras acuarelas que se pintaron acá por expreso pedido, digamos, de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que no eran, digamos, diario de viaje. Entonces le encargan hacer lo que eran medio como si fueran casi modelos medio de moda de lo que eran las vestimentas y demás de cada tropa. Entonces están los oficiales, la infantería, tanto las de Buenos Aires como las inglesas. Entonces hay una cantidad importante de esas acuarelas que quedaron ahí dando vueltas. Eh, la campana que era de Álzaga. Álzaga era el comerciante más rico de Buenos Aires, o sea, era un importador-exportador importante, español que vivía acá en Buenos Aires y que de alguna manera era el vínculo directo entre la oficialidad, o sea, el virrey de turno y todo el comercio con España. Entonces, él era uno de los principales interesados en la reconquista de Buenos Aires Claro. a manos españolas. Por eso él es el que financia tanto la primera invasión como la segunda. Bueno, eso también me parece interesante. Eh, Bueno, yo descubrí en fin. buscando fotos sobre esta muestra que habías hecho otra que yo me la perdí, que nunca supe qué sucedió, que fue en Pasto, que también era sobre las invasiones inglesas. Eh, Las, creo que se llamaba las inglesas invasiones, puede ser. la de las inglesas invasiones, o sea, fue sí con el apoyo de la galería de Pasto, pero en realidad la hicimos en un bar que se llama El Colonial y está en Avenida Belgrano, Sí. justamente cerca de Plaza de Mayo, y por eso también me parecía que estaba buenísimo el cruce. Yo ya estaba preparando la muestra en el Cabildo y hicimos previamente esta muestra sobre las invasiones, pero sí, era específicamente sobre el mundo de invasiones. Eh, y en ese caso lo que hice fue trabajar con todo el material documental de imágenes, que por supuesto son pinturas, grabados, ¿no? Como de época, para narrar las invasiones inglesas, y traducí todo eso al dibujo. O sea, básicamente dibujé a partir de esas imágenes una serie, agregando algunas escenas nuevas, pero sobre todo, digamos, como trabajé con todo lo que ya era preexistente y lo unifiqué todo, digamos, en el lenguaje del dibujo. Bueno, eso me pareció extraordinario de la muestra y que las obras estén ahí en ese lugar geográfico en particular, que es como el centro donde surgió Buenos Aires y donde surgió la Argentina, que fue como la Plaza de Mayo y ahí el Cabildo, porque me parecía extraordinario que todas las historias que vos contabas
habían sucedido a metros, a cuadras, todo había sucedido ahí muy, muy, muy cerquita. En una época de Buenos Aires tenía no sé cuántas, 15 cuadras, 30 cuadras de largo. Llega tipo hasta el 11. Claro, estaban todas las casas ahí, todo, uno al lado del otro, Belgrano, al lado de Rivadavia, todos eran vecinos, Liniers, y las invasiones 2 cuadras más para allá. Todo había sucedido, era, no sé, te daban ganas de ver la muestra y después salir a recorrer todos los lugares donde esas historias habían sucedido. Era absolutamente imposible porque estaba todo ahí en un radio de 5 cuadras. El día que dé la tecnología sería increíble hacer, tipo, desde el aire, un mapping, ¿no? Como jugando con lo del mapeo. Imagínate, tipo, hacer una proyección con el mapping, con todo el crecimiento urbanístico a lo largo del tiempo, contar distintas historias. Pero sí, fue un proceso bastante rápido, la verdad. O sea, Sí, Buenos Aires, dentro de todo, es joven. Es una ciudad relativamente joven. Como que entre que se formó, que se empezó a desarrollar toda la colonia y todo, y después, tipo, la explosión demográfica que es hoy en día, está concentrado casi 1/3 de toda la población del país. sí. Una locura. ¿Y el título de la muestra a qué hacía alusión? El título de la Recital. muestra es a partir de una frase que usan justamente en la Gaceta, una frase en latín, o sea, Moreno digamos, la usa un poco, no sé si tenía que ver con el mundo Revolución Francesa, creo que sí, como que a su vez él retoma, digamos, una frase ya utilizada, eh, pero que dice algo así como, eh, rara felicidad es la que... No me la voy a acordar exacto, pero algo así como que rara felicidad es la que nos encuentra pudiendo decir lo que queremos en el momento que queremos, en los tiempos que queremos. Como, como poder decir lo que se piensa. Entonces, es una frase que alude a la libertad de expresión y que ha sido tomada por todas las expresiones políticas, tipo, de, de toda Claro. clase, para defender el derecho de expresión, ¿no? O sea, algo totalmente ligado, digamos, al rol del periodismo dentro de la sociedad. Eh, y por supuesto, de alguna manera, la relación que eso tiene con el Estado. Estamos hablando de una época en que la imprenta era un desprendimiento directamente de lo que era la voz oficial. Entonces, de hecho, la Gaceta, la función que tiene, fundamental, es hacer públicas todas las decisiones que se fueran tomando por el gobierno reciente, ¿no? Como apenas, digamos, como Un boletín se da la revolución. oficial. Claro, es una forma de comunicar y de dejar por escrito. Así, por ejemplo, directamente los edictos, las normativas, todo eso eran impresas así directamente y como era una forma, digamos, de comunicar. O sea, habían notas y redacción y opinión y todo, pero también había mucho material así que era como directamente, eh, digamos, material de consulta para que esté publicado. Bueno, y la otra muestra que te quería preguntar ya sucedió hace unos cuantos años y está vinculada, me hizo un poco eco con la situación del presente porque ahora estamos muy cerca de la fecha del Mundial y está como relacionada con justamente el robo de una obra que sucedió en un partido de Argentina del Mundial. Sí. En el 2010 estaba Argentina jugando contra Nigeria, creo, si no recuerdo mal, cuando estaba Maradona como técnico y en ese primer partido un señor con sobre todo y sombrero entró al Teatro Argentino de La Plata donde había una muestra temporaria con obras prestadas por muchas instituciones y eligió una obra de Jules Solar y otra de Vidal que se supone que se la llevó al baño, la sacó de
de su marco y salió por la puerta como si nada, porque nada, los custodios estaban muy distraídos con el gol de Heinze que estaba sucediendo en ese momento justamente. Y me sorprendió como después enterarme que unos años más tarde vos retomaste esta historia para hacer una nueva muestra y obras vinculadas con esta situación. Sí, bueno, eso fue, o sea, fue por expreso pedido de Guille Mongan, Guillermina Mongan, que en ese momento era curadora de este espacio. Era un espacio como de muestras de, entre comillas, de artistas, digamos, jóvenes que querían, digamos, como activar, no sé, como cierto vínculo del museo con la comunidad. ¿El museo cuál era? ¿El Museo Petoruti? El museo es el Petoruti, es el Museo Provincial Petoruti, que justamente su primer director fue Emilio Petoruti, fue el pintor Petoruti, que era medio de los mejores amigos de Jules Solar. Claro. Y bueno, es interesante, o sea, la historia de la obra esta es bastante interesante por muchos aspectos. No solamente que era una obra importante, digamos, de la producción de Jules, sino que es la primera obra de colecciones públicas argentinas que un artista donó. Entonces, era una pieza muy importante de la colección del museo. Como que Jules directamente se la dona a Petoruti, que era su amigo, y es como una primera obra de donación. Ahora ya es una práctica súper super común, pero digo, en esa época era la primera. Y bueno, entonces que desapareciera esta obra entre algunas otras, como que fue un hecho bastante significativo y comentado. Y no tantos años después hicimos la muestra. Esta ya era la segunda parte o la segunda edición de una muestra que había hecho que se llamaba Ladrones y que, digamos, comentaba ficcionalmente, digamos, a partir de un trabajo previo, pero como que lo que comentaba era de qué manera dos personajes. Era un poco como si fuera una cámara voyeur, en el sentido de que estamos presenciando algo que no deberíamos ver, ¿no? Que es el hecho del robo. El robo siempre sucede a espaldas del mundo, ¿no? Como que es algo que sucede a escondidas. Entonces, como la idea de visibilizar ese momento, como de que la pintura muestre eso, tenía algo como justamente, ¿no? Como de trabajar con las sombras, trabajar con esta cosa como de lo oscuro, digamos, que es lo del robo y todo lo que significa eso. Y por otro lado me interesaba un poco esta cuestión que me gusta de la idea de la pintura como sustracción de la fisicalidad de las cosas, ¿no? De los objetos y del mundo. Entonces como que de repente esta casa y estos objetos de lo que está compuesto y qué sé yo, pasan al plano y se transforman en una imagen bidimensional. Y estos ladrones, a su vez, hacen que estos objetos devengan en espacio vacío, porque en definitiva lo que hacen es desposeer al espacio, ¿no? Como quitarle todos sus objetos materiales. Y bueno, y la pintura de Jules, que se llama Palacio en Bría, Bellísimo encima. buenísima pintura y bueno, está, o sea, sigue en búsqueda, como no apareció, estará en algún recóndito lugar, en un mercado negro, vaya a saber si está en el país. Yo lo que leí fue unas noticias de que un año después se encontraron al responsable y que tenía serios problemas mentales y no pudo dar como una declaración, no pudieron sacarle nada y nada, se desconoce qué pudo haber hecho, pero nada, se sabía que era esa persona. En la pensión en la que vivía se encontró toda la ropa con la que estaba, el sombrerito, el piloto con el que había entrado y demás, pero Sabemos que no lo hizo para él mismo, claro, o sea, no se le ocurrió a él. no sé.
¿Y estos personajes que decís cómo se manifestaban en la muestra? O sea, eran dos ladrones, muy tipo, no sé si se acuerdan del Chompiras y el Botija, dos personajes de Chespirito. Bueno, Yo no. eh, o sea, eran como de alguna manera arquetípicos, en el sentido vestidos de negro, con una media en la cabeza, o sea, casi como una caricatura de lo que sería el ladrón de una casa. Yo me imaginaba ese tipo de robos que le llaman hombre araña, que son estos tipos que se trepan por Sí. las ventanas y entran y se llevan las cosas. Bueno, te venía una cosa medio de alpinismo también, porque entraban como con una barreta. Ah, por cierto, o sea, cuando hice la muestra originalmente, hicimos todo, o sea, hicimos todo materialmente, como que esta parte es interesante, me parece, porque fue muy extraordinario el proceso. Hicimos primero 3 mudanzas, o sea, llevé objetos de casa de mi madre, de mis tíos y de mi propia casa hacia el lugar donde iba a ser la muestra. Previamente, el lugar hicimos un hueco en la ventana, o sea, hicimos un hueco en una pared que hacíamos que fuera la ventana, la pintamos como una casa, le pusimos unas lámparas, pintamos las puertas, o sea, como que lo transformamos una sala blanca, un white cube, en una habitación, porque nos lo permitía un poco el espacio. Lo transformamos en un living y llenamos de todos esos objetos, o sea, de todo. Desde los objetos más pequeños, un cenicero, los platitos, un cuadrito, miles de cosas, hasta la lámpara, el sillón, el equipo de música, de todo. O sea, muy cargado. Mueblecitos, mesitas. Y bueno, y después con 2 personajes, o sea, armamos un pequeño guión para desarrollar una perfo, o sea, una video performance hicimos, en el cual ellos durante un rato largo fueron desmontando, o sea, todo lo que había en la sala y sacándolo por esa ventana. Entonces, a través de esa ventana, como que los objetos iban desapareciendo y los iban cargando en un imaginario camión o en un imaginario tercer personaje que los esperaba afuera. Y bueno, y después de todo eso, con ese video, yo lo usé frame por frame, como que lo usé para hacer algunas pinturas. O sea, seleccioné 10 escenas, o sea, 10 momentos de ese video para reconstruirlo a través de unas pinturas. Y las pinturas iban ubicadas en la parte que correspondía a esos objetos de la sala. Entonces, realmente los objetos estuvieron ahí, después fueron sustraídos y después fueron reemplazados por estas imágenes. Entonces, como que todo el movimiento fue ese. Y como broche de oro, puedo agregar esto, que es que el día de la muestra, el día de la inauguración, era una muestra que era por un solo día, un evento. Pero que bueno, que traccionaba mucho público, porque habían bandas, habían un montón de muestras en simultáneo. Era como una especie de muestra medio festival. Bueno, y ese día desapareció una de las obras. Nos dimos cuenta recién al día siguiente. ¿De esta muestra tuya o de Sí, otro espacio? no, de la muestra. O sea, la muestra, insisto, se llamaba Ladrones y representaba todo este suceso de los ladrones robándose objetos, entre ellos cuadros. Y de repente, bueno, el día de la muestra se llevaron una obra que nunca más apareció. O sea, de hecho, después se lo buscó, se solicitó y todo, y nunca más tuvimos noticias. Wow. Así que si algún día, mientras estás haciendo esta investigación, llegás a dar con algún material, una pista, donde fue a parar. sería muy agradecida. Sería muy agradecida. Yo, por cierto, o sea, hablando del tema de robos, pasó algo que en esa búsqueda el director del espacio, que a su vez o sea, era uno de los ladrones, digamos, actuó de uno de los ladrones,
Eh, nada, como que sacó un comunicado bastante enojado, ¿no? Dicen, ¿cómo puede ser que las personas que vienen al evento hayan hecho tipo daños como este? ¿No? Como bastante enojado. Y ahora con la distancia, más todavía, o digamos, puedo tener por ahí alguna otra perspectiva nueva, pero en el momento mismo, yo lo que sentía es que la persona que haya sido, no me pude imaginar que haya sido de otra manera que con la intención de reforzar la idea de la muestra. No me puedo imaginar que haya sido, ¿me entendés? Con la Azaroso. intención de robarse una... Como, entonces, sinceramente, un poco yo no me sentía vulnerado por el hecho del robo. Me pareció como que justamente le dio una vuelta a la muestra. Como que me pareció bárbaro Claro. que lo hicieran. Y incluso en ese momento, tiempos de Facebook, como un montón de gente comentaba y yo creo que más de uno creyó eso, como que yo mismo había robado la obra de la muestra. Como que era Hiciste como una un especie de, simulacro. claro, como de acto psicomágico y robé mi propia obra. Eh, y digo acá que no, o sea, declaro acá públicamente que no fui yo. Y de hecho, pensé que había sido algún amigo y hasta hoy nunca pude averiguarlo, o sea, le pregunté a varios y no. Eh, Así que no sé. ¿En qué año fue esto? 2014, diciembre del 2014, si mal no recuerdo. Finales del 2014. Mm. Pero bueno, cuando me invita Guille Mongan, me invita porque le encantaba la historia de ladrones, sabía lo del robo. Ella creía que yo había robado mi propia obra Ah, y pues me es todo un invita. mito urbano. Sí, o sea, eh, me da gusto poder dar mi versión de las cosas, porque la verdad que no me divirtió nada ver en Facebook, tipo, toda la gente como comentando eso con tanta liviandad. Ahora puedo hacer mi descargo, años después. Bueno, nada, Guille me invitó para hacer una nueva versión de Ladrones y me dijo, si te dan ganas, está esta historia del museo, que una obra que era importante para la colección y demás. Y, y nada, y yo realmente no me gusta trabajar por encargo en general, como que es algo a lo que me resisto, pero eh, la verdad que me pareció tan buena, o sea, me parecía tan asertiva la idea, como que funcionaba perfecto, digamos, como para hacer esta nueva versión de Ladrones. Digo, como que era en este nuevo espacio, la obra Claro. anterior había sido hecha especialmente para ese espacio, me parecía que estaba bien que esté esa pintura. Así que esa pintura estuvo ahí. Eh, ¿Hiciste una reversión de la de Jules Solar? Sí, eh, o sea, básicamente lo que hice fue pinté la pintura colgada en el museo. Como que le puse un marco. O sea, es una pintura de la pintura. Pero no es la pintura como... Es difícil explicar una imagen, pero es como la pintura como vista a cierta distancia. Como si la estuviera Ok. mirando a alguien, colgada en el museo. Con una iluminación de museo, con su marco. Entonces, mi idea, y estamos en el 2022, o sea, pasaron muchos años, era que esa obra fuera para la colección del museo. Como que entrara en la colección del museo Claro. y de alguna manera reemplazar una pieza por otra. Pero finalmente no pudimos hacerlo, así que hasta el día de hoy sigo teniendo esa obra conmigo Ah, y tampoco la quiero vender ni nada, así que la sigo teniendo yo. Está en ese limbo, digamos. Una fue robada y la otra está en un limbo de, de donación que no puede ser. eh, uy, qué lástima. sí, Sería increíble. sí, la verdad que sí. ¿Y había otras piezas tuyas que preparaste para esa muestra? Preparé todo un trabajo sobre Jules Solar. O sea, Ah, en ese momento, sinceramente, eh, yo conocía bastante mal la obra de Jules. Como que para mí, Jules era un acuarelista, como voy a ser como crudo. No me parecía un artista interesante.
O sea, me parecía como una obra como en un lenguaje como ayornado a su tiempo, pero como si de alguna manera fuera nuestro Paul Klee. No consideraba que fuera un artista tan interesante. Eh, Hoy, para mí, Jules es como nuestro Duchamp. O sea, es un artista clave, así de nuestra producción local. Y la verdad que lo descubrí en ese momento, como que me encontré con el San Signos, que es un libro que él escribió eh, básicamente cuando vuelve de Europa, pero como que ya lo había empezado en Europa. Y bueno, está todo escrito en panlengua. Y, no, perdón, panlengua no, en neocriollo. Y nada, es de una belleza increíble, además es un trabajo como muy poderoso, digamos, para su... Es un proyecto, digamos, es un proyecto de arte, no sé, ni dónde ponerlo. Como bastante, como... Digo, podemos pensarlo como un gesto medio conceptual, porque él lo que hace es toda una reinterpretación de los hexagramas a través de una serie de visiones. Y estas visiones a su vez están contadas en una lengua que él mismo creó para contarlas. Como que necesitó crear una lengua para contarlas. Porque es como una lengua que tiene que ver con el mundo de los sueños. O sea, es un trabajo realmente Jules Solariano. O sea, como que solamente puede ser entendido así. Sí, tiene Y una cantidad de capas de lectura a la hora de Jules Solari. no, es maravilloso. Y después está el Panjuego. Yo soy fanático del Panjuego, me parece tipo de lo mejor que se haya hecho acá. Es excelente, es una obra increíble. Y, y bueno, es una obra tipo como para dos, que era tipo, el suceso era en ese momento, ¿no? Como algo medio reunirse con Jules, jugar al Panjuego y básicamente charlar hasta las 6 de la mañana. O sea, como que él usaba este sistema de interpretación en el cual encontraba coincidencias entre varias prácticas que él trabajaba mucho con el número 6. Entonces, eh, buscaba como concordancias, o sea, como lugares de encuentro entre, digamos, sistemas eh, y creencias de distintos lugares, como era, bueno, astrólogo, eso es muy sabido, pero entonces entre la astrología, el I Ching, el tarot, Tarot. un montón, digamos, de sistemas, como que era un artista del lenguaje, en un punto, como él trabaja vinculando lenguajes y produciendo a su vez una suerte, digamos, como de lenguaje embrionario, ¿no? Como de un lenguaje nuevo, distinto, no solo uno, ¿no? Como múltiples lenguajes. Bueno, Borges lo consideraba a él y a algunos otros sus maestros. O sea, pero es como que fue una figura muy de referencia para Borges. Y de hecho Borges decía que la biblioteca de Jules era la más interesante de Buenos Aires. Wow. Lo dice Borges, ¿no? No un escritor, sino Jules. Bueno, para Art también, que de hecho lo convirtió en un personaje, era el astrólogo Sí. en algunos de sus Y novelas. Marechal. Bueno, a todos les Tal hizo la cual. carta. Sí, creo que Están hay las un cartas archivo, de ¿no? En Jules el de todos. museo hay un archivo de las cartas. Sí, él tenía mucha relación con el mundo de la escritura. Era como un artista visual que estaba relacionado con el mundo de los visuales, pero me parece que bastante particularmente estaba muy relacionado con el mundo de la escritura. Eh, Hay unas entrevistas muy lindas. Hay una entrevista de un tipo que era del Buenos Aires Herald y como que lo va a entrevistar y terminan jugando al panjuego y ahí está contada, tipo en primera persona, lo que es la experiencia de jugar al panjuego con él. Ah, Es buenísimo, muy bueno. es re lindo ese texto. Y después hay muchos textos de él que cuentan, eh, no sé, por ejemplo, hay uno que es buenísimo, que agarra y trabaja como, como si fueran líneas, viste, así como las vanguardias se organizaban medio como en grupúsculos de amigos y, Sí. digamos, y
gente que compartía una ciudad, que tenía intereses en común. Bueno, él agarra y arma como si fueran movimientos, pero a partir de los signos zodiacales. Entonces, a través de los signos zodiacales, piensa una serie de disciplinas y digamos, como que podríamos pensar, ¿me entendés? Ok, todos los artistas, ¿me entendés? De tal signo, ¿me entendés? Que trabajan con ciertos materiales y todo. Y es buenísima, ¿eh? O sea, es una idea, me parece bastante aplicable. Me encantaría leerlo. Sí, es muy lindo. Sí, la verdad que fue una pena. Esa obra es bellísima, esa que desapareció y ya pasaron más de 10 años, 12 y no hay noticias. Bueno, en el episodio 35 de temporada de Relámpagos hablamos con el coordinador general de Interpol y nos contaba cómo acceder a las bases de datos, que esta sigue figurando. No sé si está la tuya, si no habría que sumarla. ¿La sumamos? Hay que sumarla, sí, Dale. por supuesto. A ver si tenemos encantaría. alguna noticia. Me encantaría estar en ese catálogo. Desde el 2014 ya es un tiempo considerable. De hecho, tengo una imagen y encima justo esa fue la última que pinté. Esa fue la última que pinté a tal punto que estaba fresca. No, O sea, la persona que se llevó un óleo fresco. Es increíble, ¿no? O sea, es bastante loco. Se podría haber llevado cualquier otra. Se llevó un óleo fresco. además que difícil, ¿eh? Ya. Mira, en la inauguración pasar Y disimulado. además, debo decir algo, no era la mejor. No era la mejor. Pero sí era la última. Eran los ladrones ya sacando los últimos objetos por la ventana. Muy buena la circularidad. Sí, sí. Bueno, te agradezco muchísimo por esta Al contrario. entrevista, Ariel. Me encantó charlar con vos. Gracias, no. Yo muy agradecido por esta invitación. Bueno, gracias.